¿Prefieren que hable con micrófono o sin micrófono? Con micrófono. Ok, sí, hay bastante ruido. Perfecto. Para comenzar, quiero preguntarles quiénes de ustedes vienen de empresas. ¿Y vienen de empresas y están involucrados en procesos de selección? Ok, ¿y de ustedes quiénes ya trabajan con personas con discapacidad? Ustedes, por supuesto. ¿Quiénes quisieran trabajar con personas con discapacidad? Ok, voy a comenzar. Como les decía la presentación inicial, vamos a hablar 3 personas. Yo voy a contextualizar un poco el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. Sigue Diam y después vamos a mostrar un caso de éxito de la Fundación Telefónica, si no estoy malo, de Telefónica como grupo. Voy a empezar con lo siguiente. Este tema de inclusión laboral con personas con discapacidad lleva trabajándose varios años. Con seguridad Colombia no lleva la pauta. En muchos países este tema ya se ha trabajado. Eso es una buena noticia en términos de que hay mucho que aprender de lo que han hecho empresas en otros países, en temas perfectamente manejables acá en Colombia también. Pero lo primero que hay que saber sobre el tema de discapacidad es que la discapacidad no es una enfermedad. Parece sencillo, parece trivial, pero no es trivial. Tiene mucho de fondo. Y esto corresponde a una visión de la discapacidad que hace unos años no existía. ¿Qué implica esto? Lo primero es que nadie se va a contagiar. Lo segundo es que no hay de qué contagiarse porque no es una enfermedad. Y lo tercero es que las personas con discapacidad no hay que darles algo para que se curen. Claro, eso parece que fuera un tema más de definición técnica de discapacidad, pero tiene impacto en absolutamente todos los ámbitos que se trabajan de discapacidad, incluyendo la inclusión laboral. Cuando una empresa quiere trabajar el tema de inclusión laboral con personas con discapacidad, esto es una de las primeras cosas que tiene que saber. La discapacidad no se cura. Yo no me curo de una condición. Yo no me curo de ser hombre o no me curo de ser mujer. ¿Qué implicaciones tiene eso? Seguramente muchas. Pero en el día a día de la inclusión laboral esto tiene un impacto grande y quería comenzar por esto. Ahora bien, existen distintos tipos de discapacidad. Por lo general el símbolo universal que más se trabaja en el tema de discapacidad es la persona en silla de ruedas, pero no es la única, no es el único tipo de discapacidad. ¿Qué otros tipos de discapacidad conocen? Están las personas sordas, que no son sordomudas, son sordas. Están las personas ciegas o con baja visión, no tienen que estar completamente ciegos. Y están las personas con discapacidad cognitiva. Otro mito que generalmente se tiene es que las personas tienen de varias discapacidades. Claro, hay personas con discapacidad múltiple, pero no son todas y no es un porcentaje mayoritario. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque dependiendo del tipo de población con el que ustedes tienen que trabajar, tienen que caer en cuenta y hacer adecuaciones en ciertos sentidos. La única adecuación no son los baños. El único tipo de adecuaciones no son las arquitectónicas, que son perfectamente trabajables todas, o si no, no habría inclusión laboral, o si no, esto no funcionaría, no solamente en otros países, sino en los casos que están funcionando acá, en todos estos tipos de discapacidad que son buenos referentes para todas las empresas. Pero es importante, no todas las discapacidades son lo mismo, son condiciones distintas. Y el tercer mito es que hay algunas discapacidades que no se pueden emplear. Falso. Dentro de cada discapacidad hay personas con unos niveles de discapacidad que hacen que no puedan entrar seguramente al mercado laboral. Pero el porcentaje más alto es de personas que perfectamente pueden y quieren trabajar, que pueden entrar al mercado laboral. No es solamente las personas con discapacidad física, no son solamente las personas ciegas, las personas sordas también y las personas con discapacidad cognitiva también. Entre más uno conoce el tema se da cuenta de las grandes potencialidades. Entre más conoce uno casos se da cuenta de las oportunidades que estamos perdiendo todos. Pero es importante que esto sea algo que compartimos. Piensen cada uno de ustedes en sus empresas, cuántos piensan, qué cantidad de personas, en qué porcentaje de las personas de sus empresas piensan algo contrario a lo que acabo de mostrar en estas 3 diapositivas. Seguramente puede ser un porcentaje alto. ¿Cómo eso terminaría generando restricciones para la inclusión laboral en sus propias empresas? Seguramente es un tema al que hay que ponerle atención. Ahora bien, ¿alcanzan a leer lo que dice la diapositiva?
Voy a acercarme para leer. Esto muestra algunas actividades que están relacionadas con el reclutamiento o la contratación de personas. Primero habla de la elaboración de la oferta, la publicación de la oferta, la capacitación, la selección, la contratación. Esta es la inducción y esto es el aprendizaje. Dependiendo del proceso de selección y de la empresa puede que cambien el orden de algunas actividades. Pero finalmente esto recoge parte de lo que hacemos tradicionalmente cuando hacemos una convocatoria y contratamos a algo. Este tipo de actividades son usuales al margen de la empresa, del sector, del tipo de cargo. ¿Cuánto cuesta un proceso de selección? ¿Cuánto puede costar este proceso completo? ¿Alguno me podría dar una cifra? ¿Un salario? Un salario equivalente a la persona que va a entrar, un salario mínimo en todo al cargo. Estos costos son importantes, no todas las empresas, no todos los sectores los tienen tan cuantificados, pero seguramente todos tenemos una noción sobre eso. Voy a hablar de algunos costos relacionados en un ejemplo real que traemos. El primero es costos relacionados de selección y contratación y el porcentaje es sobre el salario. Más o menos un 45% y un 20% en ambos casos me toma frente al salario lo que me cuesta a mí como empresa realizar esto. Pero además de la selección y contratación hay otros. ¿Cuáles otros podrían ser? Tienen que ver con la preparación. Y claro, dependiendo del sector va a variar. Esto habla de un entrenamiento corporativo que seguramente va a estar cercano entre el 20 y el 30, un entrenamiento técnico superior al 30 y un entrenamiento en producto y servicio que es el más alto, cercano al 73%. Pero no son los únicos, también está la curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, dependiendo del sector, es más o menos costosa. El caso que traemos, un 82% representa el costo para la empresa de esa curva de aprendizaje. Les pregunto, ¿cuánto es el porcentaje de rotación usual en sus empresas o en el sector en el que trabajan? ¿15, 25, 35? Es un porcentaje alto. ¿Cuánto representa esto para sus empresas a final de año? Ok, sobre esto, ¿qué tan atractivo sería contratar personas que rotaran menos? O personas en donde esas actividades puntualmente tuvieran mecanismos para que fueran menos costoso, para que fuera más exitoso, para que al final el costo por rotación fuera más barato. Este es la carta de invitación para trabajar con personas con discapacidad. La responsabilidad social sí, pero este tipo de cosas muestran que el panorama puede ser bastante positivo para ambos. No buscamos que se contraten personas que sean malas trabajadoras o que se contraten malos trabajadores para hacer un buen impacto social. Estamos buscando que se contraten buenos trabajadores. Hay muchos. Es importante que entre todos hagamos el trabajo de encontrar las personas idóneas para los cargos idóneos. Pero esto muestra que para la empresa es tremendamente rentable. En los casos en que hemos visto que hay éxito en la inclusión laboral, cuando hacemos estas cuentas a final de año y cuando el programa sigue y sigue, los costos son suficientemente altos como para que la empresa antes de lo hubiera hecho y para que otras empresas se metan en esto. Voy a hablar un poco sobre lo que pueden encontrar para cada uno de estos pasos que están arriba y por qué tienen aún más impacto en los costos. El total, 280% del salario de los costos relacionados. ¿Quiénes de ustedes trabajan o conocen el trabajo de instituciones especializadas en inclusión laboral de personas con discapacidad? ¿Quiénes levantan la mano que conozcan algún programa, alguna institución que trabaje en eso? Ok. 1 y 2, por supuesto, el caso de éxito. ¿Han oído de las instituciones que trabajan este tema de inclusión laboral, que están especializados en servicios? Ok. Hay un tema adicional favorable para la contratación de personas con discapacidad y es el grupo de instituciones con una trayectoria amplia que se ha venido especializando en servicios diseñados para acompañar a las empresas en la contratación de personas con discapacidad. ¿Y por qué se han especializado? Porque es una gran alternativa, es una gran estrategia para que las personas entren al mercado laboral. Y porque como sector saben que las empresas no tienen que saber de discapacidad para hacer inclusión laboral de personas con discapacidad. No se espera que las empresas sean expertas para ahí sí entrar a contratar personas con discapacidad. Esas instituciones se han especializado en servicios
que seguramente tienen mucho que ver con lo que hacen instituciones en otras partes del mundo, donde el porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad es mucho más amplio. Y de ese aprendizaje hay una oferta de servicios ya en este momento para empresas como ustedes que quieren hacer vinculación de estas personas. Hay particularidades, depende del tipo de discapacidad, depende del sector, por supuesto, depende de la ciudad, pero ya hay una oferta. Hay instituciones que han hecho un trabajo muy fuerte para especializarse. Los grandes casos de éxito que hemos visto en los últimos 5 años son una muestra de que este trabajo de las instituciones por especializarse en servicios para apoyar empresas en inclusión laboral funciona. Hay una gran posibilidad. ¿Qué hacemos para que ustedes como empresas conozcan esas instituciones? Ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. Pero están ahí y voy a hablar un poco del tipo de servicios para que ustedes relacionen eso con esto que estaba arriba de lo que usualmente significa para una empresa hacer un proceso de selección. Voy a hablar del primero. El primero tiene que ver con perfilamiento. Muchas de las entidades que trabajan con personas con discapacidad no los conocen desde que están haciendo inclusión laboral, sino desde antes. El conocimiento que tienen las instituciones de las personas con las que trabajan en muchos casos es alto. Lo conocen de hace muchos años atrás. ¿Eso qué significa? Que ustedes como empresas, cuando acceden a personas que están en procesos de selección, van a acceder a personas que se conocen hace muchos años. No son personas con las que van a empezar a conocer, sino que tienen información de una cantidad de variables que a lo mejor son valiosas para ustedes como empresas en un proceso de selección. ¿A qué se refiere esta labor de perfilamiento? Son evaluaciones que están hechas desde las instituciones para tener la información que suele ser necesaria y atractiva para las empresas en un proceso de selección, incluyendo elaboración de información por competencias. El proceso de perfilamiento que están haciendo las entidades de discapacidad hoy está estructurado por competencias para que la información sea útil para procesos de formación, pero también para procesos de selección de las empresas. Es información valiosa. En muchos de los casos que hemos visto de éxito, lo que termina pasando es que gran parte del levantamiento de información que usualmente tiene la empresa en los procesos de selección, lo hace a través de las instituciones de apoyo en ese proceso de perfilamiento. A veces esos procesos de perfilamiento tienen tanta información útil que ahorran pasos en el proceso de selección que hacen las empresas. El trabajo de la mano de las empresas con las instituciones para que estos procesos de perfilamiento estén ajustados a lo que para ustedes es información útil es muy importante, porque hace más eficiente el proceso y se pueden ayudar más institución, empresa. Esto ya lo están haciendo. Y esto lo están haciendo con información útil para la empresa, pero con las metodologías y lo que usualmente se trabaja en discapacidad, porque son instituciones que saben del tema de discapacidad. ¿Cómo hacer eso con una persona sorda o cómo hacer eso con una persona ciega? A lo mejor puede ser un gran desafío para una empresa que nunca ha trabajado discapacidad. ¿Qué tan distinto es hacer esto con una entidad que sabe discapacidad, que conoce la población, que sabe hacer esto, que entiende la importancia de evaluar por competencias, que entiende la necesidad de identificar lo que se necesita para un cargo? Porque de eso está el éxito para la empresa y para la persona, en el fondo para la institución también. Y voy a hablar del segundo. Y este tiene que ver con el análisis de las empresas y el análisis de los puestos de trabajo y mucho que ver con lo que se conoce tradicionalmente como evaluación ocupacional. Es importante conocer lo que ha identificado la empresa que es necesario para un puesto, para el desempeño de un cargo. Finalmente, sobre eso ustedes como empresas estructuran las ofertas de trabajo. Pero hay información específica sobre la que hay que tener el ojo muy agudo en el tema de discapacidad, que tiene que ver con las condiciones específicas de discapacidad y sobre las alternativas para encontrar la manera más eficiente para que una persona se pueda desempeñar. A veces estamos hablando de lo que se necesita en términos de experiencia, de conocimiento, de experticia de una persona para desempeñarse, pero paralelamente de ciertas adecuaciones que hay que hacerse al puesto. Esto no es la primera vez, seguramente cuando ustedes abren una oferta y seguramente cuando se está haciendo este proceso muchas veces antes, para cargos parecidos, para personas con una discapacidad similar. Ya hay mucha literatura y ya hay mucho construido. Sobre el mismo ejercicio que has hecho el levantamiento de competencias en las mesas intersectoriales o por fuera del país en ejercicios similares para saber qué se necesita para cada cargo, paralelo a eso se ha determinado qué podría ser el ajuste, las adecuaciones en términos de cada discapacidad y cada limitación. Es información valiosa. Qué distinto es el escenario que una empresa se ponga a hacer de ceros esto a que se apoye en una institución que conoce el tema. Las instituciones se han especializado en poder trabajar de la mano con las empresas para ir a identificar otras cosas específicas claves en la identificación de las necesidades del puesto de trabajo para que esto tenga éxito. Si ese trabajo se hace, no van a aparecer sorpresas en el camino porque se ha hecho un trabajo de diagnóstico adecuado.
Si solamente se hace una mirada general sobre las necesidades del puesto, es posible que en el camino empiecen a aparecer cosas que se hubieran podido prever antes. Por eso tan importante esta labor de análisis de puesto y de empresa. Voy a hablar de la tercera, procesos de selección. Ustedes que conocen procesos de selección, ¿se imaginan aplicar un WARTEC a una persona ciega o un 16 PDF a una persona sorda que no lee y escribe español? En el fondo esos son instrumentos que ustedes tienen como empresa para abstraer cierta información que es importante, cierta información que a ustedes les permite saber si una persona está preparada, es la adecuada para desempeñarse en un cargo. Eso es lo que en realidad se quiere. Sobre esas pruebas existen adaptaciones o pruebas paralelas que generan la misma información, pero que están adaptadas al tipo de discapacidad del candidato. Y esa información también es útil. A veces pasa que escriben cosas en el tablero suponiendo que las personas sordas leen español. O a veces suponen que describiendo las cosas con una persona al lado para, no sé, para un WARTEC, una persona ciega, con eso es suficiente. No. Sobre esto hay mucho escrito, sobre esto, digamos, ya está inventada la rueda. La idea no es que la empresa experimente de cero, con muy buena intención, hasta que por fin encuentre el mecanismo, sino que se pueda apoyar en instituciones que ya pueden darles luces de cómo ajustar procesos de selección. Lo que hacen en esta actividad las instituciones especializadas es que saben cómo acompañar a las empresas en distintos tipos de procesos de selección para que sea mucho más fácil, mucho más expedito. Y esto se apoya también en la información del perfilamiento que les hablaba hace un rato, que es esa radiografía que se levanta la información de cada candidato desde que está en la institución. Además del proceso de selección, las instituciones acompañan a las empresas en la contratación. ¿Y qué puede ser valioso en este tema de la contratación? Muchísimo. Varían algunas cosas dependiendo del tipo de discapacidad, pero suelen haber dudas desde las empresas a la hora de hacer la contratación, desde aspectos que tengan que ver con el tema legal hasta la misma recolección de papeles y de documentos y de cosas. Es mucho lo que se pueden facilitar las empresas apoyándose en instituciones que apoyan empresas en los procesos de contratación. Pueden trabajar muchísimo más fácil, es más fácil la vinculación. Sobre esto existen una cantidad de mitos para la contratación de personas con discapacidad. Cuando uno ve la ley, cuando uno ve los casos de éxito, se da cuenta que es mucho más trabajable de una cantidad de cosas que a veces se hablan. Es muy alto el impacto que puede tener el apoyo de las entidades en los procesos de contratación y es mucho más transparente. Procesos de inducción. ¿En cuáles empresas de las de ustedes hacen procesos de inducción? Me imagino que en todas. En unos más formales que otros, pero en todos existen procesos de inducción. ¿Cómo transmitir el reglamento de trabajo a una persona ciega? ¿Cómo hacer para que las barreras de comunicación con una persona sorda no impidan que esas cosas que no están escritas, pero que también son importantes como reglas de juego, como las cosas naturales del desempeño en una empresa, lleguen a la persona? El proceso de selección finalmente pone, el proceso de inducción finalmente es el espacio donde uno como empleado, cuando llega a una empresa, adquiere una cantidad de información que es importante para trabajar en ese sitio. Y no todas las cosas son formales, y no todas las cosas están escritas. Claro, parece sutil, pero cuando una persona se pierde de esa posibilidad, es posible que el proceso de inducción y el de contratación en últimas quede incompleto. El apoyo de las instituciones en este punto es útil porque da pautas muy sencillas para que los procesos usuales de inducción transmitan la misma información a las personas con discapacidad que lleguen. Claro, los ajustes varían dependiendo de si es una persona en silla de ruedas o es una persona ciega, pero a lo mejor hay cosas para hacer. Y en todo esto que he hablado con este proceso, con todos los que están detrás, yo no estoy hablando de cosas costosas, ni estoy pensando en cosas salidas de contexto, porque las empresas lo están haciendo, no es una cosa que signifique algo que constituya finalmente una barrera para la vinculación, lo pueden hacer, perfectamente lo pueden hacer. A veces la gran salida de esto es conocer, poderse apoyar en otros casos similares, tener la compañía de una o varias instituciones expertas en el tema que puedan dar luces de cómo un proceso que aparentemente puede ser difícil de contratación de población vulnerable, en este caso personas con discapacidad, apoyándose en este apoyo, en esta salida de las instituciones, me puede brindar a mí un proceso mucho más eficiente. Y voy a hablar de los últimos dos. Sensibilización. Este proceso de sensibilización no está pensado para el amarillismo social de vender a la gente con discapacidad, que pobrecita, no tiene nada que ver. Hay mucha información que facilita la interacción de las personas
con personas con discapacidad, porque es información que no se conoce. Sobre esto hay una cantidad de mitos. Cuando se hacen procesos de inclusión laboral en empresas, facilita, ayuda muchísimo, genera muchas más posibilidades de éxito el que los jefes, no solo los directivos, pero los directivos también y los compañeros encuentren pautas de interacción cotidiana con las personas con discapacidad, porque a veces pasa que por mito o desconocimiento la interacción no se da de manera natural o se trunca. El proceso de sensibilización está pensado hacia eso. Este tipo de procesos tendrá sus matices dependiendo de la empresa, pero suelen ser útiles, suelen ser provechosos. Uno de pronto al comienzo no los ve, pero en el día a día entiende la importancia de este tipo de cosas. Los últimos dos, acompañamiento. ¿A qué se refiere el acompañamiento? A veces vemos que hay empresas que quieren trabajar el tema de inclusión laboral, se apoyan en el trabajo de instituciones para el proceso completo hasta cuando entra la persona, y después la empresa siente que lo dejan abandonado. Dice, no, pues entidad, acompáñame un poco más porque hay cosas que pueden presentarse en el día a día. Este tipo de servicios lo que hace es que las instituciones especializadas en el tema acompañen por un cierto periodo de tiempo a la empresa en la vinculación de las personas. Hay ciertos momentos clave. El primer mes a veces es clave, la primera semana a veces es clave, la primera evaluación de desempeño a veces es importante, a veces hay eventos, hay sucesos que requieren de un acompañamiento, y esto es algo que a veces desarrollan las instituciones para facilitarles la vida a las empresas. Una cosa clave es que esto sea gradual, que esto decrezca, que no se piense en un acompañamiento infinito, pero la empresa cada vez va adquiriendo más capacidad para manejar los temas solos sin ningún problema. Y el último es formación para el trabajo. Y sobre formación para el trabajo también van a encontrar un apoyo inmenso en entidades especializadas y por supuesto en el SENA. ¿Quiénes conocen la modalidad de formación a la medida? ¿En sus empresas han oído de formación a la medida? Ok. El SENA tiene distintos mecanismos de operación y creo que esto lo debería explicar más el SENA que yo, pero en términos generales el mecanismo de formación a la medida permite que cuando la empresa tiene una necesidad o necesidades puntuales para vinculación que están amarradas a la capacitación de ciertas personas, se puede desarrollar un programa en apoyo con el SENA para que personas con discapacidad, apoyados como les digo por el SENA, aprendan eso que necesita la empresa, para que esas personas aprendiendo eso se puedan vincular a la empresa. Esto permite dos cosas. Por un lado, personas con el conocimiento específico que ustedes como empresa necesitan en el marco de un proceso de vinculación, pero además apalancan recursos porque el SENA apoya muchísimo en el diseño y la implementación de esos programas. Es una gran ventaja para la empresa poder contar con la posibilidad de apoyarse en el SENA y de instituciones para que personas con discapacidad con una formación específica entren a sus propias empresas. Para las empresas que tienen necesidades recurrentes, permanentes en cargos de rotación alta o por temporadas, es una excelente alternativa, porque van a encontrar un apoyo para formación y la posibilidad concreta de vincular personas con discapacidad. Estos procesos que les estoy hablando son el tipo de servicios que las instituciones que hacen inclusión laboral tienen. Es lo que ustedes se van a encontrar de oferta de servicio por instituciones que en distintas ciudades del país ya lo están ofreciendo y ya lo están trabajando con otras empresas. El que ustedes me hayan dicho al comienzo que no conocían de instituciones especializadas me muestra que en este grupo no hay empresas que ya se estén beneficiando de estos servicios. Y les voy a hablar de algunas. Estos que están a la izquierda listados son los servicios de los que estaba hablando, y es instituciones, lo que está a la derecha son cantidad de instituciones que en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Pereira ya están ofreciendo estos servicios. Y por cada uno de esos servicios, esa es información de instituciones que ya lo están haciendo, que ya están disponibles y que ya están trabajando con otras empresas. Esto no es teórico, esto no es conceptual, esto no son cosas que deberían ser, son cosas que ya están funcionando, que tienen excelentes resultados con otras empresas y que están a la disposición de ustedes para que como empresas se acerquen y tengan un apoyo en uno o varios procesos de inclusión de personas con discapacidad. Hacer responsabilidad social es importante. La inclusión laboral de personas, de poblaciones vulnerables en el mercado laboral es bien importante, es una gran alternativa para que ustedes como empresas den aportes concretos, ya no dando recursos, sino desde su propio funcionamiento. Para la inclusión de personas con discapacidad y para la inclusión de otras poblaciones es necesario que las empresas conozcan cierta información y se vuelvan expertas en ciertas cosas. ¿Cuál es la gran ventaja con discapacidad? Que hay
una infraestructura institucional, que hay instituciones con servicios especializados para facilitarle la vida a las empresas, y que no lo están haciendo ahorita y no lo están haciendo hace un año, lo están haciendo hace muchos años, y que están funcionando y que tienen casos de éxito en distintos sectores y para todas las discapacidades con las que están trabajando. ¿Cómo aprovecharlo? Eso es una gran pregunta. Ojalá puedan acercarse a esas instituciones. Son instituciones excelentes que están funcionando. Acá hacemos el recuento de 50 instituciones con las que está trabajando Pacto de Productividad en estas 4 ciudades, pero con seguridad y más. Y en las otras ciudades con las que ustedes quisieran trabajar, seguramente hay instituciones también trabajando. Antes de darle la palabra a Diam, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que les he contado? ¿Ninguno? ¿Puedo leerlas? Ok. Voy a leer antes de pasar, Diam. La primera refiere a formación, apoyo a procesos de formación, 35 instituciones. El segundo, análisis ocupacional, 37 instituciones. El tercero, perfilamiento, 38. Acompañamiento a procesos de selección, 35. Acompañamientos a contratación de personas, 35. Acompañamientos a los procesos de inducción, 34. Sensibilización, 30. Y acompañamiento posterior a la vinculación, 25. Si quieren, a través del Pacto de Productividad pueden tener acceso a esa información. En el stand que estaba abajo, varias de las instituciones que están acá estaban dando información, pero podemos darles información de esas instituciones. Nuestro objetivo es que puedan conocer esas cosas valiosas que están haciendo instituciones en varias partes del país. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces es un gusto darle la palabra a Diam para que continúe.